Volviendo a la Biblia. Le invitamos a acompañar a Guillermo Álvarez, Luis Adriano Barros y Lorenzo Luébano a Bethany, West Virginia, al lugar donde Tomás y Alejandro Campbell realizaron su obra y ministerio por el cual son recordados. Este es un breve estudio del movimiento de restauración. Segunda parte. Dios les bendiga, estimados hermanos. Les saluda su servidor Lorenzo Luébano. Nos encontramos ahora aquí en West Virginia, particularmente en Bethany, donde continuamos con nuestro documental acerca del movimiento de restauración. Particularmente estamos ahora abordando lo relativo a Alejandro Campbell y su aportación a este movimiento. Están conmigo el hermano Guillermo Álvarez y el hermano Luis Barros. Muy bien, como ya mencionó nuestro hermano Lorenzo, nos encontramos en Bethany, un lugar muy bonito, una propiedad que fue de Alejandro Campbell, y de hecho ustedes en este momento están viendo detrás de nosotros lo que fue la casa de Alejandro Campbell. Además, en este video vamos a incluir un recorrido alrededor de la casa para que ustedes conozcan un poco más de ella y también de la propiedad aquí. Hermano Guillermo. Pues Luis, Lorenzo, particularmente estoy muy contento de poder estar aquí en este lugar, que a pesar que no es un lugar histórico como lo fue Cane Ridge, donde miles de gentes fueron a escuchar la predicación de Stone y otros, bueno, estamos en un lugar que también pues tiene su historia, especialmente por el hecho de que mucho del material que Campbell produjo, mucho del material que escribió, pues de hecho fue impreso aquí en esta misma propiedad. Y por esa razón, bueno, estamos muy contentos de compartir con ustedes un poco de este lugar. Ojalá y lo encuentren, pues no solamente de ánimo, sino que también nos ayude a tener una visión de lo que estos hombres vivían, de dónde vivían y lo que, pues, obviamente sucedió en estas áreas para poder llevar ese mensaje del Evangelio a otras comunidades. Porque al venir llegando nos dimos cuenta, es un lugar muy retirado, muy rústico en el camino. Estamos en medio de las montañas. Y eso nos demuestra el gran sacrificio que muchos de ellos tuvieron que hacer para poder llevar el mensaje de salvación. Así es que estamos muy contentos y de igual manera esperamos que ustedes también encuentren esta visita edificante. Y vamos a recorrer no solamente aquí este lugar, sino otros relativos a esa obra que hizo Tomás y Alejandro Campbell. Y bueno, espero que disfruten con nosotros este recorrido. Upon the banks of Jordan stood the great reformer John, and pointed to the Lamb of God, the long expected one. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. He bade all those who did repent forthwith to be immersed, assuring them that God had sent the message he rehearsed. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. But now the reign of God has come, that reign of grace below. And Jesus reigns upon God's throne, remission to bestow. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb.
He bids all nations look to him as Prince of life and peace, and offers pardon to all them who now accept his grace. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. Upon the banks of Jordan stood the great reformer John, and pointed to the Lamb of God, the long expected one. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. He bade all those who did repent forthwith to be immersed, assuring them that God had sent the message he rehearsed. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. But now the reign of God has come, that reign of grace below, and Jesus reigns upon God's throne, remission to bestow. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. He bids all nations look to him as Prince of life and peace, and offers pardon to all them who now accept his grace. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood. Estimados hermanos y amigos, nos encontramos adentro de la casa, lo que se le conocía como la mansión de Alejandro Campbell. Por desgracia no podemos enseñarles, mostrarles lo que es las recámaras y otras de las cosas que están aquí por cuestión de derechos de propiedad. Esto es
propiedad de una asociación que trata de mantener pues esto en buen estado, y por causa de eso no podemos mostrarles lo que son las recámaras y otras cosas, pero bueno, pudimos admirar muchas de estas cosas. Y Lorenzo, platícanos un poco qué fue lo que hemos visto. Bueno, pues puedo recordar que vimos la cama donde fallece Thomas Campbell y la cama donde muere también Alejandro Campbell, ¿verdad? Vimos algunos otros muebles que son originales, algunos no. También algunos cuadros, ¿verdad? De los hijos de la familia de los Campbell. Vimos la genealogía, ¿verdad? De las esposas, prácticamente las esposas de Alejandro. Margaret, ¿verdad? que fue la primera, y después Celina, que Celina. fue la segunda esposa. 14 hijos en total. 14 hijos en total, hermanos, imagínense. Y se dice que todavía hay parientes de Campbell Sí. en la actualidad, y que de vez en cuando vienen a visitar aquí, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegó Alejandro Campbell a esta propiedad, hermano? ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Quién quiere contarnos? Sí, como mencionó Luis, de hecho, cuando estábamos en la tumba de Tomás, pues Luis menciona que lo que sucedió, que aquí había una comunidad grande de irlandeses y ellos venían de Irlanda. Entonces, cuando Thomas Campbell llega a Filadelfia, por esa razón, sabiendo que aquí había una comunidad de irlandeses, vienen aquí a esta área de Bethany, y aquí después, cuando llega su hijo, Alejandro, aquí es donde conoce a su primera esposa, Margaret. Y bueno, al parecer, él tenía la intención de mudarse con su esposa, con Margaret, a otra ciudad, a algo de distancia de aquí. Sin embargo, el suegro, tratando de convencer que no lo hiciera, le dijo: te vendo la casa junto con 300 acres, que son aproximadamente unos 140, 150 hectáreas, una cantidad grande de terreno, por $1, con el propósito de que se quedase aquí. Al parecer, el suegro de Campbell, el señor Brown, John Brown, era muy adinerado, tenía mucho dinero, y bueno, pues él se queda aquí. Y parece ser que esa es la razón por la cual Campbell pudo lograr viajar bastante, porque tenía dinero. Su esposa obviamente heredó y tenía mucho dinero, y eso le ayudó a él a poder hacer tanto viaje predicando y otras cosas que hizo para predicar el evangelio, publicaciones que él tenía y todo eso. Entonces es bien interesante. Guillermo también menciona la relación cercana que tenía Campbell con gente muy importante de esta nación, presidentes. Él también fue político, un hombre muy influyente en la política y de hecho también en la educación, porque esta casa sirvió originalmente para tener aquí una escuela, ¿verdad? Creo que la de Búfalo, creo que fue, y luego el seminario de Búfalo. El seminario de Búfalo. Okay. Aquí originalmente comenzó aquí, pero háblanos un poco de esa relación con gente importante de la política. Sí, pudimos ver la recámara donde James Garfield, que después se convierte en presidente, que era muy amigo cercano de Campbell. De hecho, James Garfield era miembro de la iglesia, y es el único presidente hasta donde sabemos que era miembro de la iglesia, presidente de los Estados Unidos. Era cristiano él. Sí. Okay. Lo único triste es que él duró muy poco en su presidencia, porque a él lo mataron en su presidencia. Una persona que estaba un poco desquiciada le pegó un tiro en el abdomen, y aunque no lo mató inmediatamente, duró unos 30 días agonizando hasta que finalmente murió. Pues no logró hacer mucho, pero sí fue un presidente que fue miembro de la iglesia, amigo personal de Alexander Campbell. También vimos otras figuras públicas de política. Un tal Davis, ¿no? Jefferson Davis. Jefferson Davis es bien importante porque él era el presidente de la Confederación de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, cuando se divide el norte con el sur. Los estados del sur toman el nombre de la Confederación de los Estados Unidos, Confederación de Estados Americanos, perdón. Entonces, ellos tienen su propia presidencia. Jefferson Davis es el presidente, que después lo consideran un traicionero, porque la división que se causa, y lo vieran como un traicionero al país, y prácticamente es desterrado, pierde todo su terreno, todo eso lo perdió por causa de la guerra civil. Pero él era amigo personal de Campbell. Eso sí yo no lo sabía. Eso se me hace bien interesante, que ahí también había fotografías de él, y que él aquí también estuvo muchas veces con Campbell. Entonces Alejandro Campbell era una persona importante en los Estados Unidos, ¿verdad? Político en lo que es la
la política del estado de Virginia. Él era un legislador. Entonces, De hecho, fue a Washington DC con sus hijas. Acabo de leer ahorita ahí que su hija décima y otra hija fueron recibidos en Washington por el presidente Sí. de Entonces, esa época. entonces era una persona educada, importante, influyente políticamente, religiosamente, y esto marca una diferencia, ¿verdad?, con otros líderes religiosos como John Smith de los mormones, Carlos Russell de los Testigos de Jehová, Guillermo Miller de los Adventistas, ¿verdad?, que pues son hombres religiosos que finalmente terminaron perdidos, ¿verdad?, alejados de las escrituras, mientras que aquí tenemos un hombre educado, no solamente en cuestiones políticas, sino también en la erudición bíblica, ¿verdad? Entonces, nos explican cómo se va desarrollando esta casa, cómo se va haciendo grande y que para la época era considerada una mansión, ¿verdad? Porque las otras casas, pues eran prácticamente chozas, ¿verdad? Eran chozas, y aunque la casa, como ustedes la vieron en el recorrido que hicimos al principio, pues no es una mansión desde nuestra perspectiva, ¿verdad? No es propiamente una mansión como las que ahora estamos acostumbrados a ver, como la casa de Guillermo, por ejemplo, la casa de Luis Barros, pues que son mansiones ya modernas, ¿verdad? Entonces, pero en ese tiempo, esta casita, ¿verdad?, que vimos, pues ya era una mansión, ¿verdad?, en comparación con las demás. Entonces fue agrandándose y poco a poco llegó a ser lo que hasta este momento nos han enseñado, que otra vez repetimos, no pudimos mostrar las habitaciones, no pudimos mostrar muchas cosas por derechos de propiedad, ¿verdad? No nos fue posible, nos hubiera gustado mostrar, ¿verdad?, con toda libertad los cuadros, las mesas, etcétera, ¿verdad?, las camas, hay ropa. Entonces, pero lamentablemente no nos fue posible, pero aquí estamos dando testimonio de que lo estuvimos contando porque lo vimos. Y además nos acompañó una hermana, miembro de la Iglesia de Cristo, que trabaja pues en esta institución, digamos, que mantiene, preserva esta casa y la Que historia. básicamente hay tres grupos, ¿no?, involucrados aquí, ¿no? Ajá. Sí. Están por un lado los discípulos de Cristo, que son los... La denominación. Los que guardan los que cuidan la ¿verdad?, sociedad la histórica. sociedad que Ajá. cuidan aquí. Está por otro lado la iglesia cristiana independiente, Independiente. ¿verdad? Y también pues iglesias de Cristo como esta hermana, ¿verdad?, que está trabajando aquí y que es la que se encarga de dar los recorridos. Es ¿verdad? importante mencionar que ella no está pues abogando por un ecumenismo, Ajá. sino que trabajan para la sociedad que preserva Es una empleada. el lugar histórico, es una empleada. Pero pues para ella se le es interesante porque tiene una buena entendimiento de estos eventos históricos y bueno, trabajando para la sociedad histórica que preserva este lugar. Bueno, es por eso que ella nos estaba Que ahí les estamos mostrando. mostrando algunas imágenes donde estuvimos ahí en el lugar donde preservan, ¿verdad? Sí. Donde se puede ver ahí la bodega donde pues está todo el material, ¿verdad? Que es muchísimo material, nos quedamos con la boca abierta. Me recordó un poco a los archivos del Vaticano, como Sí, se ve en las películas. También Sí, cuando nos asomamos por la ventanita que nos permite ver la cantidad Me dejó con de la libros, boca abierta. sí, libros, documentos, todo el archivo que hay allí. Hay algo que también me gustaría resaltar, hermano Guillermo, hermano Lorenzo y hermanos, es acerca de la devoción de Alexander Campbell con sus hijos, porque dice que tenían devocionales en la mañana y luego en la noche. De hecho, él tiene un recinto aquí a las afueras de la casa, un recinto especial para estudiar, era un estudio. Ahí tenía su biblioteca, y tenía sus mesas, sus libros, Está etcétera. separado que por unos metros, ¿no?, de la casa. Exacto. Unos 30, 40 metros. 30, 40 metros separado de la casa el estudio, ¿verdad? Entonces vemos que era un hombre, además de con todo el conocimiento que tenía de griego, latín, si no me equivoco, entre otras cosas, un hombre devoto, consagrado, y eso Sumamente espiritual. Ajá, y lo fue llevando pues a lo que ya conocemos hoy, a esa dedicación de ir al cristianismo del Nuevo Testamento, de restaurar, dice, creo que se usa la frase, el orden antiguo, ¿no? Así, ¿cómo se pronuncia en inglés eso? The ancient order. Exactamente, es una frase que he estado yo leyendo muy seguido en los documentos, libros,
el orden antiguo, se puede decir las sendas antiguas, ¿verdad? Como habla el profeta. Y esas sendas antiguas tenían que ver con el cristianismo original, el cristianismo primitivo, el que leemos en el Nuevo Testamento. Pero también fue un hombre devoto, buen padre, con sus esposas, sus hijos. Bueno, aunque nos platicaron algo peculiar sí, hay un detalle de la relación de Campbell con su segunda esposa, con la ¿no? segunda esposa. Hermano Guillermo, ¿recuerdas lo que Sí, me gustaría platicar de eso cuando veamos la tumba, porque es bien curioso lo que sucedió allí, pero ahorita vamos a ir a recorrer el estudio de Campbell. Si es posible, vamos a tratar de ver por dentro, si no, vamos a dar un recorrido por fuera, y este es el lugar donde Campbell pasaba su tiempo estudiando las escrituras y escribiendo. ¿Cómo se llama la serie de estudio, cosas que él escribió? Se llamaba el Millennial Harbinger. Okay. Entonces ese fue el último en el cual él participó hasta el día que murió. Artículos escritos. Sí. Entonces, bueno, algo más que agregar de aquí, nada. No, todo bueno, no. Nos retiramos de aquí del interior de la casa de Alejandro Campbell, donde estuvimos compartiendo con ustedes algunos detalles importantes aquí. Sobre todo lo que nos interesa a nosotros es de primera mano, ¿verdad? Mostrar toda la historia, ¿verdad? Que hay detrás de cada uno de estos objetos, de tumbas, etcétera. Y les invitamos a que nos acompañen para continuar con las otras cosas que vamos a estar mostrando. Pues muy bien, hermanos y amigos, estamos llegando aquí a este lugar que, como pueden ver en el marcador, es un cementerio. Es el cementerio que se le conoce como el cementerio Campbell. Y pueden ver al fondo mío, pues se encuentra la mansión que pertenecía a Alejandro y su familia. Y bueno, están enterrados aquí al cruzar la calle de donde ellos residían. Y como pueden ver aquí en el marcador, aquí el marcador nos recuerda ese lugar histórico para esta comunidad, donde dice: aquí están enterrados la familia Campbell, los primeros misioneros y otros líderes prominentes en el movimiento de los discípulos, presidentes y distinguidos maestros del colegio Bethany, al igual que dice las bardas de 7 pies están hechas de piedra que fueron cortadas a mano, que es una cosa singular y particular de este cementerio, por lo cual es un cementerio histórico. Entonces vamos a dar un recorrido por él, vamos a visitar las tumbas de los Campbell y bueno, acompáñenos al continuar esta visita, esta guía de este lugar. Estamos llegando al cementerio que ha sido denominado de Campbell. Y en este lugar se encuentran los restos, pues, de Tomás Campbell, Alejandro Campbell, familiares de ellos y hermanos también en Cristo. Aquellos que llegaron a pertenecer a la iglesia de Cristo que se estableció en este lugar. Me gustaría que ustedes observaran y notaran aquí que se encuentran las piedras originales cuando se fundó este cementerio, piedras que fueron labradas a mano. Vemos aquí el golpe a punta de cincel para elaborar pues esta ornamenta de estas piedras. Así que, estimados hermanos, acompáñennos porque ya estamos por entrar para conocer pues el lugar donde se encuentran los restos de los Campbell. Estimados hermanos, estamos ahora aquí en el panteón de la familia Campbell. Particularmente nos encontramos frente a la tumba de su madre y frente a la tumba del padre de Alejandro Campbell. Hermano Luis Barros, para evitar, ¿verdad?, confusiones que a veces escuchamos por ahí en algunos videos o en algunos estudios acerca de la historia del movimiento de restauración, ¿qué nos puedes decir acerca de Tomás Campbell? Estimados hermanos, hermano Lorenzo, hermano Guillermo que está detrás de cámara, esa es una buena pregunta porque puede haber muy buena intención, muy buenos deseos, pero la historia debe ser contada según sus hechos. Con precisión. Con precisión, con exactitud,
y según las evidencias que hay. Precisamente por eso estamos aquí. Nos hemos informado, nos hemos documentado muy bien para decirles que, y escuchen bien, estimados hermanos, Tomás Campbell, el papá de Alejandro Campbell, él nació un 1 de febrero de 1763 en Irlanda. Allá él se convirtió al presbiterianismo. Él era miembro de la iglesia presbiteriana, prominente líder de la iglesia presbiteriana, predicador, maestro de la iglesia presbiteriana. Sin embargo, hermano Lorenzo, él procuró desde esos días, habiendo sido influenciado seguramente con esos buenos pensamientos de volver al Nuevo Testamento, respetar la autoridad del Nuevo Testamento, la enseñanza apostólica, porque todo está allí. Ahí está la palabra de Dios que nos permite conocer esa verdad. Tenemos allí pues lo que ha provisto Dios, el Nuevo Testamento. Él buscaba la unidad de los cristianos, pero solamente en la Biblia, solamente en la palabra de Dios. Eso es importante que se sepa desde aquellos días de Tomás Campbell en Irlanda. Luego decide mudarse para acá, a los Estados Unidos. En el año 1807 llega aquí a las tierras de la Unión Americana, llega a Filadelfia, y la razón por la que llega a este lugar, después de su arribo aquí a los Estados Unidos, aquí donde estamos en Bethany, en West Virginia, llega aquí, hermano Lorenzo y estimados hermanos, porque había personas que de Irlanda se mudaron para acá, se vinieron para acá, una comunidad de irlandeses que ellos conocían, y pues tomaron asiento aquí, hicieron su residencia en este lugar junto con ellos. Tomás Campbell predicaba la palabra de Dios, pero él seguía estando allí vinculado con la iglesia presbiteriana. Sin embargo, en esos días, cuando él llega aquí a los Estados Unidos, pues él presenta sus credenciales que trae de allá de Irlanda para seguir pues su obra de predicación, pero con la iglesia presbiteriana, con esta denominación religiosa. No obstante, estimados hermanos, cuando él ya está aquí predicando en la Unión Americana, en estos lugares, él también empieza a hablar en contra, hermano Lorenzo, de los credos, de los dogmas, de las confesiones de fe que están allí relacionadas y son parte pues de la doctrina de la iglesia presbiteriana. Según sus memorias, ¿verdad? Tomás Campbell sentía un desagrado, ¿verdad? Por los credos, así que era normal que mientras el sínodo pues le permitió predicar en las iglesias, pues él sin embargo predicaba en contra de los credos, ¿verdad, hermano? Exactamente, de hecho él decía que no había autoridad bíblica para tales credos y confesiones de fe. Ahora, ¿qué sabes tú, Lorenzo, le trajo? ¿Cuál fue la consecuencia de que Tomás Campbell, vinculado, relacionado con la iglesia presbiteriana, predicara precisamente en contra de estas confesiones, de estos credos, de estas doctrinas calvinistas? Bueno, sufrió básicamente lo que sufre cualquier persona que está rechazando, ¿verdad?, los credos humanos para sujetarse únicamente a la palabra de Dios. Fue llevado a juicio, ¿verdad? Fue llevado a juicio porque pues obviamente la iglesia presbiteriana estaba viéndose afectada, ¿verdad? Estaba viéndose dañada con los mensajes revolucionarios de Tomás Campbell que él estaba tratando acerca de los credos y en este proceso podemos decir, hermano Luis, que básicamente pues sufrió la misma suerte que Barton Stone, como lo estuvimos viendo cuando estuvimos ahí en Kentucky, ¿verdad? A Barton Stone se le quería obligar a sujetarse a los credos denominacionales y él prácticamente les dijo, yo voy a estar de acuerdo con los credos denominacionales en tanto los credos estén de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Tomás Campbell, hermano? ¿Qué fue lo que hizo cuando él fue juzgado? ¿Qué pasó? Bueno, es importante decir que la entidad religiosa ligada con la iglesia presbiteriana que lo juzga es el Sínodo de Norteamérica, así se conoce como el Sínodo. Es la jerarquía pues religiosa que existía. Las autoridades Religiosas y que también hacían juicios. Bueno, pues lo inevitable, hermano Lorenzo, ¿qué sucedió? Él fue juzgado, a él lo excomulgan de la iglesia presbiteriana, lo separan y él se separa.
se separa. Él asume porque se mantuvo fiel. Él fue inconmovible en lo que él estaba viendo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, al rechazar estas cosas, los credos, las doctrinas, las reglas, ¿sí? Y las normas religiosas. Hubo mucha discusión, mucho discurso durante ese año, 1807, la llegada de Thomas Campbell, y 1808. Ahora, hermano Lorenzo, Thomas Campbell junto con otros varones forman lo que se llamó la Asociación Cristiana de Washington, que no era una iglesia. Exactamente, no era una iglesia. Era una sociedad de varones que estaban precisamente preocupados por volver al Nuevo Testamento y estaban buscando la unidad basada precisamente en el Nuevo Testamento. Cuando se instituye esa asociación religiosa cristiana de Washington, como bien has explicado, Thomas Campbell, él declara, hace un enunciado que necesito leerlo para que quede aquí en este video. Él promulgó las siguientes palabras. Él dijo, donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Donde la Biblia está en silencio, nosotros estamos en silencio. Él allí, con estos miembros de la Asociación Cristiana de Washington, él pronuncia este postulado que, ¿te parece si lo leo de nuevo? Adelante. Sí, claro, este postulado allí ante ellos, para que luego, hermano Lorenzo, nos digas la reacción de aquel hermano llamado Andrew Murrow. Fíjense lo que dijo Thomas Campbell delante de estos miembros de la Asociación Cristiana de Washington, ya separado él y otros de la iglesia presbiteriana, porque ellos estaban en ese camino, en esa búsqueda. Él dijo, Thomas Campbell, y cito, donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Donde la Biblia está en silencio, nosotros estamos en silencio. Una declaración famosa que hasta el día de hoy se escucha, ¿verdad? Ajá. Entre la hermandad, ¿verdad? Con algunas modificaciones, variaciones, ¿verdad? Algunas cosas cambiadas, particularmente yo le he escuchado que dicen, donde la Biblia habla, hablamos, donde la Biblia calla, callamos, ¿verdad? Más sintetizado. Cuando Thomas Campbell hace esta declaración ante aquellos varones, pues uno de los varones, ¿verdad? Como dijiste, Andrew, ¿verdad? Se levanta y entonces dice, bueno, si así es el caso, entonces, ¿qué vamos a hacer con los bautismos de infantes? ¿Verdad? Si donde la Biblia habla, hablamos, donde calla, callamos, pues ¿qué vamos a hacer con los bautismos de infantes? Y entonces Thomas Campbell dice, pues nada tenemos que hacer con ellos, ¿verdad? Ahí empezó este espíritu por precisamente rechazar las diferentes prácticas, doctrinas que estaban precisamente fundamentadas en los credos, pero que no tenían sustento en la palabra de nuestro Dios. Y esto fue la semilla que hasta la fecha se ha regado por todas partes para distinguir precisamente a las iglesias de Cristo aquí en América, donde buscan siempre fundamentar las prácticas, ¿verdad? A la luz de las Escrituras, si predicamos el bautismo, a la luz de las Escrituras, el propósito del bautismo, la cena del Señor, cada primer día de la semana, etc. La iglesia de Cristo se distingue en nuestro tiempo de las denominaciones precisamente por este postulado, ¿verdad? Que ciertamente podríamos encontrarle pasajes bíblicos para fundamentarlo, ¿verdad? Como Primera los Corintios 4:6, Primera de Pedro 4:11, Apocalipsis de no añadir ni quitar, etc. Exactamente, sin duda alguna, el estudio de las Escrituras que Thomas Campbell llevaba, muy disciplinado, por cierto, pues inspiró, ¿verdad? Este postulado para decir, donde la Biblia habla, hablamos, y donde la Biblia guarda silencio, pues ahí guardamos silencio, ¿verdad? Y esto ha ayudado precisamente a muchos hermanos en distintas partes, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, ha ayudado pues a que se mantengan dentro de los límites de la palabra del Señor. Es interesante ver, hermano Lorenzo, los efectos de la verdad. Cuando corazones sencillos, nobles, humildes, honestos van a ella, llegan precisamente a la verdad. Thomas Campbell hace este postulado, declara este postulado porque precisamente la verdad bíblica, el Señor Jesucristo, lo llevó a ello. Y luego vemos no solo el efecto en él por la verdad, sino el efecto en otros que entendieron, bueno, si eso es así, ¿verdad? Como la Biblia enseña, obviamente, pues entonces, ¿qué vamos a hacer
con estas prácticas que no tienen fundamento en las escrituras? Y la respuesta de Thomas Campbell, hermano, fue, pues no hay nada que hacer con ello, se desechan, no hay autoridad para ello, y así él y otros se fueron alejando cada día más del error religioso. Y esto es importante porque esto lo podemos ver incluso en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, su servidor, habiendo participado activamente en el institucionalismo, cuando es llevado a las escrituras, cuando es confrontado con lo que dice el Nuevo Testamento, pues no tuve otra cosa más que guardar silencio, ¿verdad? No tenía argumentos para defender la escuela para predicadores, no tenía argumentos para defender la centralización, no tenía argumentos para defender el uso de instrumentos musicales. ¿Qué hice? Tuve que apartarme de eso, tuve que abandonar esos errores y entonces practicar ahora lo que el Nuevo Testamento enseña al respecto, respetando la autonomía de cada iglesia local y desde luego alabando al Señor exactamente como Él lo manda en su palabra, cantando con el corazón. Hermano Lorenzo, esa experiencia la estamos viendo aquí con Thomas Campbell, Alejandro Campbell o Alexander Campbell, también con Stone, con Peldenton y otros como Walker Scott. No ha sido solamente con ellos, sino contigo y con muchos otros hermanos que me consta, soy testigo y yo soy parte de ese número de cristianos que, conociendo lo que enseña el Nuevo Testamento bien, hemos tenido que dejar también prácticas como el bautismo de infante, ¿sí? Dejar prácticas como el evangelio social, involucrar a la iglesia en obras, actividades que no son parte de su misión conforme a la autoridad que el Nuevo Testamento enseña, lo que es el uso de la colecta, cuando vemos claramente que en caso de benevolencia está limitada a santos necesitados, que la misión de la iglesia es evangelizar, llevar las buenas nuevas del Señor a los perdidos y edificar a la iglesia, y así otros errores que hemos tenido que dejar y volver pues a donde la Biblia habla y callar donde la Biblia guardar calla. silencio. Uno no puede tener respuesta, no puede tener argumentos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siendo un profesor de un instituto bíblico, yo le podía a usted responder sobre cualquier tema de la Biblia, pero cuando me preguntan, oiga, pero la ofrenda ¿para quién es según el Nuevo Testamento? Yo no puedo argumentar que es para los inconversos, yo tengo que decir que es únicamente para los santos, ¿verdad? Como enseña la Escritura. Así que tremenda historia que hay detrás de estas piedras, ¿verdad? Tremenda historia. Siguen hablando las piedras. Siguen hablando, siguen enseñándonos lecciones, ¿verdad? Siguen motivándonos para seguir adelante. Muy inspirador, ¿no, hermano Muy Lorenzo? inspirador, se anima uno, se llena uno de emoción al estar viendo estos asuntos. Así que les invitamos a que continúen con nosotros para conocer más acerca de la historia que hay detrás de estos monumentos. Muy bien, hermanos, continuamos aquí en el Panteón de los Campbell. Tenemos aquí a los pies de nuestro hermano Guillermo, pues una pequeña lápida, ¿verdad? Muy chiquita, que es de Alejandro Campbell. Y luego tenemos a esta otra lápida, que es pequeña también, de Celina, que es la segunda esposa de Alejandro Campbell. Y por acá tenemos a Margaret, que es la primera esposa. Más adelante nuestro hermano Guillermo nos va a explicar aquí esta extraña posición en que se encuentran aquí las tumbas. Y por el momento nuestro hermano Luis Barros nos va a hablar algo acerca de Alejandro Campbell. Bien, hermanos, como ya hemos dicho, es importante que se comunique los datos precisos, exactos, para que la historia sea contada tal cual como los hechos y las evidencias lo dicen. Y como hablan estas piedras y los documentos y el testimonio de los testigos de las fuentes originales que pues hablaron, narraron, dieron testimonio, testificaron acerca de la vida de estos hombres. Alexander Campbell era, como seguro ya saben, hijo de Thomas Campbell, y este hombre nació en Irlanda y estudió en la Universidad de Glasgow, Escocia. Él tuvo la oportunidad de prepararse y llegó a conocer varios idiomas, entre ellos el griego koiné, que de hecho, hermano Guillermo y hermano
Lorenzo, él tradujo, ¿no? Él elaboró, produjo un Nuevo Testamento que es llamado, ¿cómo es llamado? Los oráculos vivientes, porque él no estaba de acuerdo con la King James, ¿verdad? Parecía que tenía algunos problemas con la King James y decidió hacer pues una traducción, ¿verdad? Es únicamente el Nuevo Testamento, pero sí es la traducción que hizo Campbell, que se le conoce como los oráculos vivientes. ¿En inglés? ¿Cómo es? Los oráculos vivientes, the Living Oracles. Okay. Muy bien, entonces vemos pues que Alexander Campbell era un hombre preparado, inclusive en el griego koiné, al punto de traducir del griego, si no me equivoco, a la lengua inglesa. Él viene para los Estados Unidos en el año 1809. Eso es importante, es necesario precisar que él viene para acá de Irlanda acá a la Unión Americana en el año 1809. Él era predicador presbiteriano también. Él se había afiliado, se había hecho miembro de la iglesia presbiteriana y según el testimonio, biografías de él, de algunos que hablan acerca de él, pues era también, al igual que su padre, un hombre prominente, reconocido y consagrado a la religión. Ahora, fíjense este detalle, hermano Lorenzo y hermano Guillermo, se nos dice, según documentos que tenemos aquí y lo que hemos investigado, leído, que cuando Alexander Campbell estaba en Irlanda, él fue influenciado por dos predicadores que se identificaban con un movimiento independiente a la iglesia de Escocia. Y hay dos cosas interesantes. Uno de esos hombres influyó en Alexander Campbell los dos, pues, en volver al cristianismo del Nuevo Testamento, pero uno de ellos con respecto a tomar la cena cada domingo, a tomar la cena cada primer día de la semana, y el otro influyó con respecto al gobierno de los ancianos, a la autonomía e independencia de la iglesia local. Qué interesante, ¿no? Cómo Alexander Campbell ya venía con esas ideas, porque allá en Escocia, ¿sí? En aquel continente, pues ya habían hombres que estaban también buscando pues el volver a las sendas antiguas, como dice en inglés el orden, ¿no? El orden antiguo. ¿Qué sería en inglés, Guillermo? Pues venía siendo, en inglés, the Ancient Order. Exactamente, que esa declaración aparece, ese enunciado en muchos documentos y libros. Bueno, en 1809, para ser preciso, según la información, los datos que tenemos, él viene a la Unión Americana siendo predicador presbiteriano y llega aquí y se une con su papá a lo que se conoce como la Asociación Cristiana de Washington. Exactamente, él llega aquí, se une con su papá Thomas Campbell para ser parte de esta asociación en la búsqueda de restaurar el cristianismo original y establecer iglesias independientes, autónomas y que ofrecieran la adoración, el culto según el Nuevo Testamento. Bueno, según lo que hemos leído y lo que hemos estudiado, bueno, Alexander Campbell aceptó pues los términos, los acuerdos, los arreglos de esta asociación y él decidió dedicar su vida a la predicación del evangelio. Dice allí el libro que estamos leyendo, dice que se dedicó su vida a la predicación de la divina palabra del Señor. Entonces eso es muy importante que veamos que Alexander Campbell pues se une con su papá y más adelante vamos a ver qué sucede, ¿no? Ya a partir de 1809, 10 y cuando llegamos a 1812 en particular. Le paso pues el micrófono a nuestro hermano Guillermo para que nos hable aquí de esta inscripción que está en inglés. Él nos va a hablar acerca de ello. Pues así es, Luis, como ya se mencionó, este monumento fue erigido con el propósito de recordar a este gran caudillo de la fe, que fue Alexander Campbell. Ahora, como ya mencionó Lorenzo, pues también está enterrada su primera esposa. Él enviudó en el año 1827, entonces Margaret muere muy joven, 37 años de edad, y se vuelve a casar con esta mujer que se llamaba Selina Campbell, y ella también pues está enterrada aquí. Lo curioso, y vamos a mencionar esto antes que nada, es la manera en que están enterrados. Alejandro Campbell está enterrado aquí a mis pies, Selina Campbell está enterrado a un lado y Margaret Campbell está hasta el final.
Entonces, investigando por qué, pudimos darnos cuenta la razón por la cual. Cuando Alejandro Campbell enviuda de Margaret, dice que cuando él se vuelve a casar, duró 30 años en luto por Margaret. De hecho, cuando tiene su primer hija con Selina, le da por nombre Margaret, que bueno, para nosotros sería algo impensable hacerle así algo a nuestra esposa. Si por alguna razón enviudase a alguien y volverse a casar, pues sería algo muy grosero, diríamos. Pero él hace eso, le da por nombre a su primera hija con Selina, le da por nombre Margaret, y al parecer dura 30 años en luto por ella, al grado de que año tras año, en el aniversario de su boda, seguía celebrando el aniversario con la primera esposa, la que había fallecido. Cuando muere Alejandro Campbell, la que le sobrevive es Selina Campbell, la esposa, y lo que ella hace es enterrarlo en este lugar con el propósito de que cuando ella muriere pudiese ser enterrada entre los dos. En otras palabras, si en vida él no la pudo dejar ir, en muerte se dio a poner entre los dos. Entonces es una historia muy interesante, muy curiosa. Y lo interesante también es que la lápida, como bien dijiste, es muy pequeña. Pero detrás de nosotros está este monumento que está erigido con el propósito de recordar la memoria de este caudillo de la fe. En este lado en particular, bueno, aquí nos dice, y está ya un poco deslavado por el tiempo, pero aún se alcanza a leer unas porciones con un poco de dificultad, pero aquí traigo, pues, básicamente la traducción de lo que dice esta lápida. Dice, en memoriam, Alejandro Campbell, defensor de la fe, una vez entregada a los santos, fundador del colegio Bethany, que estamos aquí no muy lejos del colegio, está quizás algunos 4 o 5 minutos en carretera, está cerca, fundador del colegio Bethany, y dice la lápida, dice el memorial, quien aún estando muerto, sigue hablando por sus numerosos escritos y por su ejemplo santo, nacido en el condado de Antrim, en Irlanda, el 12 de septiembre de 1788, murió en Bethany, Virginia. Ahora se conoce como West Virginia. Antes era el estado de Virginia, ahora es West Virginia, el 4 de marzo de 1866. Entonces, de este lado de la lápida o del memorial, pues está la información de Alejandro. Pero del otro lado está escrito allí la información con referencia a las esposas, la primera esposa y la segunda esposa. La parte superior de este lado de la fachada, dice Margaret Campbell, esposa de Alejandro Campbell, murió el 22 de octubre de 1827 en la edad de 37 años. Debajo de esa inscripción dice Selina Campbell, que es quien está enterrada aquí a los pies de Lorenzo. Selina Campbell, esposa de Alejandro Campbell, nacida en Lichfield, Inglaterra, el 12 de noviembre de 1802. Murió en Bethany, West Virginia, el 28 de junio de 1897. Entonces, pues aquí estamos en este cementerio donde muchos de los familiares, hijos y cuñados y otros de la familia de los Campbell están enterrados aquí. Interesante también que de este lado está la tumba de uno de los ancianos de la congregación que estaba aquí en Bethany, y creo que del otro lado miré también la tumba del otro, había 2 ancianos, y miré la de Pendleton que está de este lado y Richardson que está de este lado. Ambos eran los ancianos de la congregación aquí en Bethany, a lo cual en un momento más vamos a enseñarles también el local de reunión, el púlpito donde predicó Campbell, las bancas donde estaban ellos, las bancas originales. Es un lugar muy bonito, y bueno, en este momento que vamos a mostrar esas imágenes, pues espero que de igual manera usted disfrute de este recorrido y este lugar tan interesante que pues hasta podemos ver allí el púlpito donde Campbell predicaba cuando estaba aquí en la ciudad. Viajaba mucho, porque como ya vimos, era una persona de mucho dinero, y eso le ayudó a poder viajar por todo el país, por lo menos por esta área del país, y de esa manera pues predicar el evangelio en otros lugares. Pero acompáñenos porque vamos a ver ese local en un momento, y nuevamente pues espero que esté disfrutando de esta visita a Bethany, West Virginia.
Continuamos aquí en el Panteón de los Campbells y aquí tenemos este pues memorial, ¿verdad? De Richardson, que fue un bibliógrafo de Alejandro Campbell, también un amigo íntimo y también era parte o era uno de los ancianos de la Iglesia de Cristo en Bethany. Él hizo bastante obra y dejó bastantes datos acerca del movimiento de restauración. Y por acá, ¿quién tenemos, hermano Luis? Bueno, aquí tenemos el monumento de Pendleton, así es, W o W, ¿sí? K. Pendleton. Este hombre fue un asiduo lector de los escritos de Alexander Campbell. De hecho, él conoce el Evangelio por Alexander Campbell y es bautizado por inmersión por Alexander Campbell. O sea, ya Alexander Campbell para ese entonces estaba predicando acerca de la fe, el arrepentimiento y el bautismo por inmersión. Otro dato interesante también es que Pendleton fue uno de los pioneros predicadores del movimiento de restauración, muy influyente. De hecho, McGarvey, que seguro lo conocen, el comentarista J.W. McGarvey, pues elogia a Pendleton como un hombre influyente en la predicación. ¿Qué más, hermano Lorenzo? Ah, sí, junto con Richardson, como ya habló nuestro hermano Lorenzo, era miembro de la iglesia que está aquí cerca, Bethany, y también uno de los pastores, de los obispos o ancianos, según la organización de la iglesia local, bajo la enseñanza del Nuevo Testamento. Qué interesante estos datos, así que les pedimos que nos sigan acompañando porque vamos a seguir hablando más de estos hombres, de esta historia y de todo esto, cómo influyó en el cristianismo aquí en los Estados Unidos. Bueno, mis hermanos, ya casi estamos llegando al final de este recorrido en el Panteón de los Campbell y tenemos aquí esta hermosa lápida que pertenece a Décima, que era precisamente la hija número 10 de Alejandro Campbell, y aquí tenemos esta inscripción que está en latín, que dice Fideles ad urnam, que dice fiel hasta la tumba. Tiene por acá un bonito adorno que es una Biblia de piedra y algunas otras adornos como una flor, algunos otros signos aquí. Y también aquí se menciona al esposo, John Barclay, que era el esposo de Décima, que era de los hijos o de los 14, ¿verdad? Que tuvo Alejandro Campbell. Y así vamos a ir viendo las tumbas y vamos a encontrar hijos, nietos, amigos y desde luego también hermanos que pertenecieron en su momento a la Iglesia de Cristo aquí en West Virginia, en Bethany. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido, en este panteón. Vamos a movernos a otro sitio para que usted conozca más de la historia del movimiento de restauración aquí en este lugar. Mis amados hermanos, nos encontramos aquí en este lugar, pues yo disfrutando de estas joyas de la literatura, sobre todo a quienes nos gusta conocer más de la historia, ¿verdad? De este periodo. Tengo aquí un libro que se llama The Siege of Bethany, que habla acerca de lo sucedido aquí en Betania, sobre todo en lo relativo a la iglesia que estaba aquí obrando para alabar a nuestro Dios. Tengo este otro libro que se llama Barton Stone, una biografía espiritual, y me gustan estos libros porque aunque muchos piensan que el movimiento Campbell Stone pues no tiene nada que ver con las iglesias de Cristo, la realidad es que Campbell Stone tiene mucho que ver con la historia de las iglesias de Cristo aquí en Estados Unidos y también en México y en otros lugares. Nuestro hermano Luis también tiene un buen libro ahí en sus manos. Hermano Luis. Sí, aquí tengo este libro que adquirimos en este edificio que se llama allí la Sociedad Histórica. La Sociedad Histórica. Sociedad Histórica, entramos allí, adquirimos estos libros para seguir documentándonos, ¿sí? Y bueno, el libro se llama En búsqueda de la unidad cristiana. Dice aquí una historia del movimiento de restauración y pues es para complementar, para seguir teniendo más información, datos
y hablar con precisión y exactitud acerca de estos hechos y estos eventos. Vamos a escuchar a nuestro hermano Guillermo, que nos va a hablar un poco más particularmente de este edificio que está aquí detrás de nosotros. Sí, Luis, como pueden ver, pues este edificio de ladrillo es el lugar de reunión de la Iglesia de Cristo. De hecho, la piedra que está por encima es lo que menciona la Iglesia de Cristo de Bethany. Y este es el lugar donde Alejandro Campbell predicó. Ya al estar pues ya en su edad, ya un poco ya mayor, ya sus años dorados podríamos decir. Y en un momento van a poder ustedes ver por dentro el edificio y lo bonito que está. Asentaba aproximadamente unas 300 personas. Es grande el lugar. Me imagino que pues en ese entonces llenaban el lugar con gente. Y bien interesante, por dentro está el púlpito donde predicaba Campbell, y bueno, vamos a poder ver eso en un momento en el video. Pero este edificio no es el edificio original. El edificio original se había construido en 1831, pero ese edificio desapareció, se incendió y desapareció. Y en 1852 construyen este edificio nuevo, que es interesante porque este edificio fue diseñado, los planos fueron diseñados por Campbell y fue construido de acuerdo a la que él creía era pues un edificio perfecto para el propósito de adorar a Dios. Entonces, bueno, estamos aquí en este lugar, como ya se mencionó, donde predicaba Campbell. De hecho, hay un marcador histórico que en un momento van a poder ver una fotografía de ello, el cual está aquí en el jardín de este local de reunión y dice así: la Iglesia de Cristo de Bethany, dice, la Iglesia de Cristo de Bethany es el edificio de iglesia más antiguo en Bethany. Fue construido en 1852 de acuerdo a los planos dibujados por Alejandro Campbell, fundador, dice, del colegio Bethany. Dice, y líder dentro del movimiento de los discípulos. Su fundación, lo que es el cimiento, está construido con las piedras del edificio original que fue erigido en el año 1832. Bethany, la iglesia aquí en Bethany, fue organizada como una congregación separada en 1829, lo cual hemos estado hablando, esa separación que ocurrió de, pues no solamente los presbiterianos, pero también de la asociación que habían ellos organizado con el propósito de buscar el seguir el orden antiguo. Pero bueno, después de investigar las escrituras, después de estudiar, llegan a la conclusión de que las iglesias del Señor deben de ser autónomas, deben de tener ancianos. De hecho, aquí tenían dos ancianos, que era, en el caso de esta congregación, era William K. Pendleton y Robert Richardson. Y vemos información que nos dice que cuando Campbell no estaba viajando, que él predicaba, que uno de los ancianos era el que precedía sobre la mesa del Señor, que es bien interesante la manera en que ellos daban este servicio en la congregación. Pero bueno, es un lugar muy bonito que nuevamente esperamos que puedan ustedes disfrutar de su interior, de ver cómo se miraba este lugar. Creo que para mí es una experiencia muy bonita de ver estos lugares donde aquellos pioneros del Evangelio en este continente se reunían y adoraban a Dios. Entonces, hermano Luis, hermano Lorenzo, no sé si gusten añadir algo más a este hermoso lugar. Guillermo, tengo una pregunta para ti. Tú que has visitado varias iglesias americanas aquí con sus edificios de reunión, ¿qué puedes decirnos de lo que vimos aquí, ¿sí? Con respecto a las iglesias, los lugares de reunión de las iglesias hoy en día? Bueno, es un lugar muy simple, muy sencillo, las bancas simples de madera. De hecho, son las bancas originales también, las bancas originales de madera. Y pues prácticamente son lugares apropiados, simple y sencillamente 4 paredes, mucha luz, hay mucha luz en este lugar por las ventanas que tienen, los ventanales. Y no sé si escucharon también que al hablar cómo el sonido se reflejaba. El cantar ha de haber sido espectacular cuando tienes ese tipo de acústica en estos lugares. Entonces, ciertamente, al diseñar este lugar, yo creo que mucho de eso se incluyó y creo que le atinó muy bien Campbell al haber construido o diseñado un lugar de reunión como este. Entonces, parece que no hay mucha diferencia, ¿no?, entre este lugar de reunión y los lugares de reunión hoy en día. Algunas variaciones, pero en esencia es lo mismo. Prácticamente el tamaño creo que sería la diferencia en algunos casos, pero en el caso de la congregación donde yo soy miembro, el edificio de reunión allí, lo que es el local de reunión, es muy parecido, es simplemente una sala. La única diferencia es que no tenemos ventanas. Y en este caso tiene muchas ventanas, lo cual produce mucha luz
y está bien, pues por lo tanto, muy, digamos, muy apropiado para poder reunirse y los que están siguiendo en sus Biblias lo que se está diciendo, poder ver sin ningún problema. Bueno, pues es muy interesante esto que acabamos de escuchar acerca de este lugar de reunión de la Iglesia de Cristo en Bethany, que por cierto en inglés no les llaman templos, ¿verdad? Les llaman casas. Casas de reunión. Casas de reunión. Esto es muy interesante. No hay tampoco figuras religiosas o algo así de tipo de culto extraño, ¿verdad? Sino simplemente es un lugar sencillo donde se congregan para cantar y para escuchar la palabra del Señor. Esto que estamos haciendo, hermanos, no es una expresión de fanatismo, ¿verdad? No es una expresión de fanatismo, sino por el contrario, queremos contribuir con un granito de arena para estudiar la historia de las iglesias de Cristo en América, en los Estados Unidos y en Latinoamérica. No estamos diciendo tampoco, como ya habíamos reiterado, que aquí comenzaron las iglesias de Cristo. No, las iglesias de Cristo vienen desde el primer siglo. Allá en Jerusalén estaba la primera iglesia de Cristo, después en Antioquía, en Corinto y otros lugares, ¿verdad? Y gracias a Dios también, pues aquí en los Estados Unidos y posteriormente en Latinoamérica. Entonces, no, muchos hermanos se espantan, ¿verdad? Al decir, no, la iglesia no empezó en los Estados Unidos, nosotros venimos directamente de Jerusalén. Pues esa es una visión pues que brota de la ignorancia, ¿verdad? Lamentablemente. En el continente americano, la semilla del evangelio, que es, de acuerdo a Lucas 8:11, que es la semilla, es la palabra de Dios, bueno, pues se comienza a sembrar en este continente gracias al esfuerzo de muchos de estos hombres que al estar estudiando temas que quizás en su crianza doctrinal, como en este caso los Campbell que vienen del presbiterianismo, bueno, se dieron cuenta que había unas cosas que no cuadraba. Y al estudiar salen de eso y comienzan a plantar la semilla verdadera, que es el Evangelio, como dice Lucas 8, versículo 11. Y eso pues sí tiene su comienzo en estos lugares, en estas tierras. Es decir, que el Evangelio al ir avanzando pues tiene que comenzar en algún sitio, ¿no? Tenía que comenzar en algún sitio. Y creo yo, estoy convencido que por la providencia de Dios, trabajando a través de la semilla del Evangelio, a través de la palabra, bastó que hubiese corazones sinceros, humildes, que quisieran buscar hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo mismo que sucede en todas partes, incluso en la actualidad, ¿verdad? Cuando el Evangelio llega a corazones humildes que quieren hacer la voluntad de Dios exactamente como Él la ha revelado, pues ahí nacen cristianos y desde luego nacen iglesias de Cristo, ¿verdad? Fíjate, Lorenzo, ahorita que mencionabas eso, me recuerda lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, que él tenía intención de ir a España a predicar porque no se había predicado el Evangelio. No había iglesias de Cristo allá. Pero ¿qué hizo Pablo? Fue y sembró la semilla, o tenía la intención de ir a sembrar la semilla en lugares donde no existía. Y con eso, pues no quería decir que la iglesia de Cristo comenzó en España, ¿no? Pero la semilla se iba a sembrar allí. ¿Se cumplieron los planes de Pablo? Bueno, si leemos el libro de los Hechos, parece que no. Parece que hubo unas situaciones ahí que le previnieron ir a España, pero su intención era ir a España porque no se había predicado el evangelio allí. De igual manera, cuando aquí en el continente americano, estos hombres descubren que la semilla que estaban plantando estaba corrompida, regresan a la semilla que es la palabra de Dios, comienzan a predicar y nacen congregaciones locales en este continente. Y nosotros nos beneficiamos de ese esfuerzo porque muchos de nosotros, gracias a hombres como ellos, con esa visión de ir y plantar el evangelio en otras partes, pues ahora también tenemos el beneficio de conocer al Señor Jesucristo y su divina gracia por medio del evangelio. Exacto, ¿verdad? Por eso podemos decir, hermano Luis, que Dios participó en esto, hermanos. Al estar su semilla, su palabra involucrada aquí trabajando, porque dice la Biblia que la semilla trabaja. Y es ¿verdad? incorruptible. Es incorruptible y trabaja, actúa en los creyentes, ¿verdad? Y permanece para siempre. Y permanece para siempre. Entonces Dios estuvo involucrado en esta situación, su ¿verdad? providencia, Según ¿verdad? su providencia, y los hombres obviamente poco a poco fueron conociendo, fueron corrigiendo, hasta que finalmente pues llegamos a conocer a las iglesias de Cristo como lo que ahora conocemos, ¿no? Sí, y de igual manera que cuando seguimos predicando el evangelio hoy, como dice el apóstol Pablo, uno siembra, otro riega, pero Dios es el que tiene su mano en esa situación. Él es el que da el incremento, Él es el que da el crecimiento.
Y es básicamente lo mismo que sucede en estas áreas. Es bien interesante que al venir a recorrer esta ciudad, este pequeño pueblo, porque es un lugar muy pequeño, cuánto alrededor de aquí la huella que dejaron estos hombres ha quedado aquí. Prácticamente todo el mundo habla y conocen de esta historia. Entonces la huella que dejaron después de casi 200 años se sigue sintiendo en este lugar. Luis. Hermanos, hermano Lorenzo, hermano Guillermo, es importante también aclarar que este pequeño, este trabajo, pues, humilde, ¿no? Con humildad, con sencillez, hacemos esta aportación para ayudar a nuestros hermanos de habla castellana, ¿sí? De las iglesias latinoamericanas, pues con la información que hemos recopilado aquí, de todos estos datos, de todos estos testimonios acerca de todos estos hechos, hermanos, que no podemos ignorar. No podemos ignorar que hay un antecedente histórico, y es precisamente este y otros en este país con respecto a las iglesias de Cristo. Otra cosa importante, hermano Guillermo, hermano Lorenzo, el hecho de estar aquí, nosotros no estamos promoviendo que seamos llamados campbelitas, ni seguidores de Campbell, ¿verdad? Ni estonitas, se podría decir, de Stone, ¿verdad? No. La escritura dice, y de hecho Stone también promulgaba eso, él postulaba eso, de que los discípulos, los miembros de la iglesia del Señor, deben ser llamados solamente cristianos. Nosotros somos solamente cristianos, miembros de la iglesia del Señor, nos hemos convertido a Cristo, no estamos aquí incentivando o promoviendo que seamos parte de algún movimiento como tal, No, simplemente estamos aquí registrando estos hechos históricos que son relativos a la historia, valga la redundancia, de las iglesias de Cristo en este continente americano, ¿sí? Entonces es muy importante. Esperamos que esta aportación que estamos dando y que ustedes van a estar viendo es para que ustedes conozcan con más exactitud, con más precisión, porque hay buenos hermanos, hay hermanos con buenas intenciones, con buenos deseos que quieren estudiar, quieren conocer, quieren saber más acerca de esto. Y si hay algunos que también tienen interés de estas cosas y no tienen algunos datos precisos, algunas informaciones precisas, pues esperamos que este trabajo que estamos haciendo les ayude y transmitan con exactitud realmente la verdad de los hechos aquí ocurridos. Hermano Lorenzo, hermano. Efectivamente, no estamos intentando convertir a los hermanos de habla hispana o que están aquí en Estados Unidos o en otra parte, convertirlos al movimiento de restauración, porque este movimiento pues se terminó, ¿verdad? Lamentablemente terminó mal el asunto entre muchas iglesias, se involucró el institucionalismo, se introdujo la música instrumental, ¿verdad? Entonces, que más adelante estaremos mencionando algo de eso. No queremos decir, vénganse al movimiento de restauración o identifíquense con el movimiento de restauración. No, lo que estamos diciendo es que simplemente iglesias de Cristo en este continente, pues comenzaron aquí, ¿verdad? Y de aquí se ha esparcido el evangelio, ¿verdad? A diversas partes y ha contribuido desde luego el entendimiento de cada individuo, ¿verdad? Que recibe la palabra, así como el etíope escuchó la palabra, intervino su entendimiento y él aceptó el evangelio, así como los de Berea, ¿verdad? Que escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo decía, y así un día a nosotros llegó de algún modo, con un folleto, con una predicación, con algún hermano, llegó la predicación a nosotros y intervino nuestro entendimiento, nuestra comprensión, y entonces dijimos, esto es verdad, lo acepto, me agrego a una iglesia de Cristo local, ¿verdad? Y así de simple. No tiene nada que ver con una denominación o que seamos parte de algún movimiento sectario, ¿verdad? Hermano Lorenzo, hermano Guillermo, esto que estamos haciendo, de alguna forma u otra, es seguir, digamos, esa actitud, esa disposición, ese ejemplo de Lucas. Lucas dice que él, para hablar acerca de Jesucristo, de sus obras, de sus investigó, dice, creo que dice, con diligencia, se informó bien, le dice a, ¿cómo se llama? El Teófilo, exactamente.
Le dice, he investigado con diligencia estas cosas, los Desde testigos. su comienzo. Exactamente. Entonces, en un sentido hemos hecho lo mismo, queridos hermanos. Hemos procurado, hemos tenido la bendición, el privilegio, por la gracia del Señor y también como no reconocer el apoyo de nuestro hermano Guillermo en permitirnos estar aquí nosotros dos junto con él y para hacer este trabajo, esta aportación para ustedes. Y finalmente yo digo, si alguien conoce una historia distinta, pues que nos presente los datos, Exacto, ¿verdad? exacto. Si alguien dice, no, espérate un momento, las iglesias de Cristo iniciaron en Jerusalén, luego aquí, luego acá, hasta México. Bueno, si alguien conoce los datos. Que afirme que hay una línea. Ajá, si alguien conoce esos datos, pues que nos los comparta, ¿verdad? Claro. Para escudriñarlos, para ver si es cierto lo que afirman o lo que creen, ¿verdad? Sobre las iglesias. Esto es lo que nosotros hemos encontrado. Nosotros no estamos partiendo con un prejuicio o promoviendo cierto movimiento, simplemente es lo que hay. Investigas y es lo que hay, es lo que encuentras. Si alguien conoce una historia diferente y tiene otros datos, pues estaremos esperando nos los hagan llevar, pero no solamente afirmaciones, ¿verdad? No solamente decir al aire ahí de manera aislada o sin pruebas, sin base, ¿verdad? La ligera. Decir, no más por atacar las iglesias, o mal representar. Exacto, las iglesias vienen de aquí y llegaron hasta acá. No, presente, ¿verdad? La historia de las cosas, exactamente como Lucas lo hizo y como ahora humildemente y con los recursos que tenemos al alcance, pues humildemente estamos compartiendo lo que hay y que puede ser corroborado y que puede ser investigado y que puede ser probado con respecto a las iglesias de Cristo en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces yo termino y que cierre nuestro hermano Guillermo, que el propósito no es aquí afirmar que la iglesia, el reino de Cristo universal comenzó aquí en Betania. No, señor, lo que comenzó aquí fue una iglesia de Cristo, como dice el letrero allí, la Betania Church of Christ, dice allí, ¿verdad, hermano Guillermo? Bethany, una iglesia de Cristo. Tampoco estamos aquí promoviendo la idea de que usted se convierte y lleve el nombre de Campbell, de Stone y de Scott. De hecho, ellos mismos, o varios de ellos, pues no estuvieron de acuerdo con esos nombres, llevar nombres de hombres, ¿verdad? Ni denominacionales, ni líderes religiosos. Así que es simplemente, como leemos ahí en Lucas, un trabajo que estamos haciendo para ayudarnos a nosotros, para hablar con exactitud, con precisión, porque siempre hay hermanos que preguntan al respecto. Y como ya saben, como seguramente ya nos conocen, procuramos siempre estar bien fundamentados a la hora de hablar de algún asunto. Así que, hermano Guillermo, aquí te paso el micrófono. Bueno, para terminar, lo que vamos a presentarles es un paneo de este lugar para que puedan ver, porque yo sé que muchos no tienen la oportunidad, los recursos muchas veces, estando en otro país, pues es difícil poder venir. Así que lo que queremos es presentarle un video de cómo se ve este lugar, como ya se mencionó, construido, diseñado durante la vida de Alejandro Campbell. Y bueno, para presentarles cómo se ve por fuera y por dentro, quédense con nosotros y espero disfruten de este video. Upon the banks of Jordan stood the great reformer John, and pointed to the Lamb of God, the long expected one. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. He bade all those who did repent forthwith to be immersed, assuring them that God had sent the message he rehearsed. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. But now the reign of God
has come, that rain of grace below. And Jesus reigns upon God's throne, remission to bestow. Now I see the blood of the Lamb, Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. He bids all nations look to him as friends of... Amados hermanos, nos encontramos aquí en el arroyo de Buffalo Creek, donde fueron bautizados Alejandro Campbell y algunos otros, aunque el lugar exacto de donde se realizó el bautismo está en disputa. Algunos dicen que fue en este sitio, otros dicen que fue en otra parte y algunos lo llevan tan lejos como las colinas allá en Pensilvania. No vamos a entrar en detalles con respecto al lugar exacto de este arroyo donde fueron bautizados, porque ellos no dejaron datos precisos geográficos para ubicar el sitio. Lo que sí sabemos es que fue en este arroyo donde fueron bautizados. Ahora, hay que tomar en cuenta que Alejandro Campbell llega a los Estados Unidos en 1809 y se une a su padre en la Asociación Cristiana de Washington, donde ellos pues obviamente están predicando hasta ese momento pues para la iglesia presbiteriana, pero cuando su padre rompe con el sínodo, con el presbiterio de esta agrupación, pues declara aquella frase que ya hemos meditado, donde él dice, donde la Biblia habla, hablamos, y donde la Biblia calla, callamos. Y entonces ahí, ¿verdad? Un miembro de esta asociación, pues le dice, ¿qué vamos a hacer con los bautismos de infantes? Y entonces Tomás Campbell dice, pues no vamos a hacer nada, no tenemos nada que hacer con esos bautismos, ninguna relación con ellos. Es muy probable entonces que cuando Alejandro escucha estas declaraciones de su padre y estas conclusiones a las que están llegando con respecto al bautismo infantil, pues él haya tenido dudas, porque para 1912 nace el primer hijo de Alejandro Campbell y pues obviamente viene la interrogante de si bautizarlo conforme a la iglesia presbiteriana cuando es un bebé y por rociamiento, o si mejor definitivamente esperarse hasta que él crezca y sea un creyente. Lo que hace Alejandro Campbell es que va a su Nuevo Testamento griego y entonces comienza a hacer un estudio profundo acerca del bautismo. Él entiende que el bautismo debe ser por inmersión y además de que deben ser bautizados personas que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Cuando se junta este conocimiento de Thomas Campbell y Alejandro, llegan a la conclusión de que el bautismo debe ser realizado por inmersión y para personas que son creyentes en Jesucristo. Por eso Alejandro Campbell contacta a un pastor bautista llamado Matías Luz, y entonces es cuando ya vemos, mejor dicho, que Alejandro Campbell se somete al bautismo. Nuestro hermano Luis nos va a hablar con más detalle acerca de esto, hermano. Bueno, ya hemos escuchado de la reacción, el efecto que hubo en Alejandro Campbell y en su padre, producto de las conclusiones que habían estado llegando de que el bautismo era gente adulta, creyentes, arrepentidos y por inmersión en agua, y precisamente por eso estamos aquí mostrando donde hay bastante agua, hay suficiente, mucha agua, como dice la Escritura, para ser sumergido la persona según pues el rito, el significado, el acto del bautismo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, Alexander Campbell y busca a un anciano de la iglesia bautista llamado Matías Luz, creo que es más específico su nombre. Era, repito, un anciano de la iglesia bautista, y ustedes saben que los bautistas pues bautizan por inmersión. Alexander busca a este hombre para bautizarse él por parte de este bautista, y luego camino a casa de su papá, de Thomas Campbell. Bueno, allí se encontraba otro anciano conocido de Matías o Matthew Luz,
otro anciano bautista, que como ya dije, también pues creía sobre la... ¿ah? Henry Spears se llamaba este hombre, y muy probablemente pues estaban hablando acerca del bautismo por inmersión, porque vemos que no hubo discusión alguna de que si debían o no bautizarse, sino que sí fueron precisamente a cumplir con este acto. Hemos leído allí, según los registros que hay, según el testimonio que hay, que días antes se habían bautizado tres, exactamente, se habían bautizado 3 hombres que eran parte de la Sociedad Cristiana de Washington. Recuerden que esa sociedad no era una iglesia como tal, sino un grupo de varones donde Thomas Campbell era miembro y también Alexander Campbell, y bueno, formaron ese grupo debido a que se separaron del sectarismo de la iglesia presbiteriana. La cuestión es que muy probablemente Thomas Campbell y Henry Spears, este anciano de la iglesia bautista, estaban hablando de esos bautismos que ocurrieron unos días antes, y se junta allí Tomás, el anciano bautista Henry Spears, también el otro anciano bautista Matías Luz, y también Alexander Campbell junto con otros, y llegan precisamente, eso fue un miércoles 12 con su hermana. Ese dato es importante, con su hermana. Llegan a este arroyo que estamos viendo aquí de Buffalo Creek, y Matías procede a bautizar a Alexander Campbell, Thomas Campbell, su hermana y otros tanto, un número total como de 7, 8 personas. Se bautizan por inmersión porque, bueno, ellos ya habían entendido a Alexander Campbell y su familia. Ahora, hermano Lorenzo, creo que es importante decir que ese bautismo de Alexander Campbell y Thomas Campbell no era para hacerse bautista. No era para hacerse bautista como tal. El punto es que le piden a este anciano bautista que lo sumerja porque precisamente los bautistas creían en bautizar por inmersión. Su hermana se bautiza. Ahora ocurre una cosa interesante. Al día siguiente, la esposa de Thomas Campbell, ¿sí?, pide ser bautizada, y ella, pero le dicen, espérense, déjenme cambiarme de ropa, de vestimenta, porque entendemos que había cierta ropa particular, ¿verdad?, de ellos, de su vestimenta ordinaria, y pues entendemos que no la quería usar para ser sumergida, sino que pide cambiarse de ropa para también ser sumergida. Y no solo ocurre eso con ella, sino que prácticamente toda la iglesia aquí de Bethany pide ser bautizada. La iglesia de Roch Run, si no me equivoco, hermano Guillermo, esa es la iglesia, pide ser bautizada. Pero ¿cómo surgió eso, hermano Lorenzo? ¿Qué sucedió entre el día miércoles y el día jueves, cuando la esposa de Campbell, de Tomás, pide ser bautizada y la gran mayoría de la iglesia? ¿Qué pasó allí? ¿Qué hizo Alexander y qué hizo su papá? Bueno, precisamente cuando se bautizan Alejandro Campbell y estos 7 personas, incluyendo su hermana, aquí en Buffalo Creek, pues eso corre como pólvora, ¿verdad?, por todas partes. Es una gran noticia, un gran evento. Sobre todo los bautistas estaban contentos porque ellos pensaban, las iglesias bautistas pensaban que Alejandro Campbell y estos 7 se habían convertido en bautistas. Exacto. ¿Verdad? Pero no era así. Ya Tomás Campbell había hablado con Henry Spears y le había indicado precisamente sobre los motivos de bautizarse, ¿verdad? Y que no era propiamente que estuviera buscando que alguien los bautizara para que ese bautismo tuviera validez, ¿verdad? Ni tampoco para añadirse a la iglesia bautista. Simplemente le estaban pidiendo el favor de servir de instrumentos o medios para ser sumergidos en agua. Eso es todo. Entonces, ellos creían eso, ¿no? Que la cuestión, todo se centraba en el bautismo, en la obediencia. Ajá, exactamente. Entonces, él dijo, nada más basta con la fe. Exacto. Para ser bautizados en agua, ¿verdad? Cosa que los bautistas pues tenían otra doctrina. Exacto. Diferente a esa. El punto es que para Matías y para Henry Spears, así como para Tomás, Alejandro y los 7, todos ellos entendían que ese bautismo no era para hacerse miembros de la iglesia bautista. Ajá. Eso lo entendían ellos perfectamente. Así que para el jueves, pues ya viene, ¿verdad?, la esposa de Alejandro Campbell, la iglesia completa, y antes de ser bautizados, Tomás Campbell comienza a predicar
precisamente en este lugar. Comienza a predicar un largo discurso, un discurso pues muy inspirador, ¿verdad?, con respecto a este tema, y luego toma la palabra Alejandro Campbell. Pero hay una peculiaridad en este mensaje, porque Alejandro Campbell se centra particularmente en Hechos capítulo 2, versículo 38, y él profundiza en meditar en lo que dice aquí la palabra de Dios, sobre todo haciendo énfasis en los beneficios de la gracia de Dios para aquellos que obedecen los mandamientos del Señor, y urge a todos, les urge a que obedezcan la voluntad del Señor, obviamente siendo bautizados para disfrutar de la gracia de Dios. Y efectivamente, pues toda esta iglesia, hermano Luis, junto con su esposa, son bautizados en este lugar en el que estamos aquí, siendo pues un día maravilloso para todos, y desde luego que causó un gran impacto en toda la comunidad. Exactamente, hemos escuchado esta buena explicación con respecto a toda esta información de las predicaciones de Thomas Campbell y Alexander Campbell ese día posterior al bautismo de ellos por estos hombres que creían en el bautismo por inmersión, pero no se bautizaron para ellos convertirse a la iglesia bautista. La prueba está que ellos conformaron una iglesia independiente y autónoma. Y aquí están las evidencias, aquí está el lugar de reunión que ya mostramos de esa iglesia que comenzó allí en 1812. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo esta gente fue a la palabra de Dios, estudiaron los significados de las palabras originales, lo que implicaba el bautismo en el Nuevo Testamento, toda esta influencia también de Tomás, el respeto al silencio, hermano Lorenzo, de las escrituras, de la autoridad bíblica. Y bueno, vemos aquí el fruto de esa sinceridad, de ese corazón humilde, sencillo, de reconocer y aceptar la doctrina de Cristo, la voluntad de Dios, y ese sermón de Alexander Campbell, de ese texto de Hechos 2:38, donde provocó pues que llegara a los corazones de esta muchedumbre de gente, de estas personas que escucharon y procedieron, hermano Lorenzo, como estamos aquí y como puede mostrar nuestro hermano Guillermo, pues ser sumergido, ¿no? Aquí toda esta gente, Alexander Campbell, su padre, su mamá, su hermana, su esposa y todos ellos para obedecer el santo mandamiento del bautismo. Efectivamente, hermano Luis, y hacemos hincapié, ¿verdad?, en que ellos no estaban añadiéndose a la iglesia bautista. De hecho, Alejandro Campbell estaba recibiendo invitaciones después de su bautismo para ir a predicar en las reuniones bautistas, y él no aceptaba. Él no quería relacionarse, ¿verdad?, con esta denominación, aunque posteriormente comenzaron a tener participación en estas iglesias. Pero cuando ya Alejandro Campbell rompe con la iglesia bautista definitivamente, que ya se aparta definitivamente de ellos, pues muchos bautistas siguen a Alejandro Campbell porque habían recibido precisamente el mensaje de Alejandro Campbell y siguen a Campbell, siguen el mensaje que él está predicando para establecerse como iglesias de Cristo. Y aquí en estos lugares, toda esta parte de aquí de West Virginia, pues hay muchas iglesias de Cristo. Podríamos decir que aquí está la mata, ¿verdad? En esta parte, en esta región, porque ya hablamos posteriormente de la obra que hizo por su parte Walter Scott, la obra que hizo por su parte Barton Stone, ¿verdad? Que cabe mencionar, estimados, que Walter Scott, ¿verdad?, predicaba los 5 actos de obediencia para ser salvos, entre ellos el bautismo para el perdón de los pecados. Pero lo peculiar con Walter Scott es que él predicaba y se convertían muchas personas. En 3 años bautizó 3,000 personas para el perdón de sus pecados. Esto lo hacía Walter Scott, que se destacaba por ser un excelente orador, ¿verdad? Y convocaba a las multitudes, y muchos se agregaban a la iglesia. Por su parte, Alejandro Campbell pues contribuyó con la parte que tiene que ver con la erudición, con el griego, con la educación, ¿verdad?, con lo metódico, ¿verdad?, en los debates, con la teología, contribuyó mucho en eso. Y por su parte, Barton Stone le puso ese toque de humildad, ese toque de servicio, porque él veía la conversión hacia el servicio, hacia servir a la gente,
¿verdad? Hacia ser un siervo de Cristo, de los demás, a diferencia de Campbell. Él no debatía, él no quería ser debatista, él no estaba interesado en esa parte. De hecho, él consideraba incluso como que al hacerlo pues se iba a ver arrogante, ¿verdad? Entonces él no se involucró en eso, pero también tuvo gran convocatoria, como mostramos allá, que se juntaron pues muchísimas personas. Fue un gran avivamiento histórico el que tuvo por su parte Barton Stone allá en Cane Ridge, en Kentucky. Entonces, mis hermanos, como vemos, fue un día glorioso, tanto aquí en West Virginia como allá donde estuvo Walter Scott, y también donde predicó Barton Stone, ¿verdad? Donde la obra comenzó a extenderse y a extenderse. Lamentablemente, como vamos a hablar más adelante, pues lamentablemente cuando estos hombres faltan, ¿verdad? Cuando ellos faltan, pues la situación se pone tensa, se pone difícil, ¿verdad? Y complicada, como vamos a ver. Así que, hermano Luis, ¿algo más que quieras agregar? Sí, ya para terminar, para ustedes, estimados hermanos y amigos que estarán viendo este documental, recordar que ya hemos mostrado el arroyo donde Stone y los miembros allá, la iglesia que se había constituido en Cane Ridge, también habían sido bautizados. Entonces tenemos aquí esta particularidad en este asunto con estos hombres que no creían en el bautismo por inmersión, pero aquí estamos presentando, como está mostrando nuestro hermano Guillermo, precisamente un lugar, como dice la escritura, donde había mucha agua, como sucedió con aquel hombre allá que iba camino a Etiopía, el africano que al oír el evangelio puro preguntó: he aquí, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué dijo Felipe? Hermano Lorenzo, si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puede. Y ambos descendieron al agua y fue bautizado, y el eunuco siguió gozoso su camino. Me imagino que ese día también los Campbell y toda esa gran cantidad de gente siguió gozosa su camino en el Señor. Así es. Bueno, mis estimados hermanos, estamos aquí en el Bethany College, que está aquí a nuestras espaldas. Este es un instituto, ¿verdad?, de Iglesias de Cristo, que lamentablemente pues se comenzaron a desviar, pero hay que decir que Alejandro Campbell no es del todo inocente, ¿verdad?, en este asunto. Hay que recordar que en la casa de Alejandro Campbell, pues ahí estaba el primer seminario, ¿verdad?, el seminario Búfalo, ¿verdad? Ahí estaba. Ya con el paso del tiempo se cierra el seminario y entonces comienza lo que es el Bethany College, ¿verdad?, el colegio de Bethany. Pero Alejandro Campbell tuvo algo que ver porque pues él tenía una visión institucionalista, ¿verdad? Entonces fue ahí donde nace precisamente esta práctica de la sociedad misionera en 1840. Y esto es importante porque 100 años después, para 1940, nace la controversia del institucionalismo y la centralización aquí en los Estados Unidos, ya con las iglesias de Cristo, pues que nosotros conocemos, ¿verdad? Y con muchos hermanos afectados empiezan a nacer institutos bíblicos por todas partes, ¿verdad? Como si fueran hongos. Empiezan a salir por todos lados y hasta en México ya se hacen famosos algunos institutos o escuelas para predicadores que ahora los hermanos liberales pues que defienden, ¿verdad? Como si realmente hubiera sustento bíblico para esas prácticas. Hermano Luis, ¿qué nos puedes decir acerca de este periodo de la historia? Sí, como bien dijo nuestro hermano Lorenzo, el Bethany College es una evidencia del institucionalismo de Alexander Campbell. Surgió aquella entidad, aquella institución donde pretendía, con el apoyo, el sostenimiento económico de las iglesias de Cristo de aquella época, esa sociedad para predicar el evangelio en diferentes partes del mundo. Y hubo quienes, como Alexander Campbell, que de hecho, si no me equivoco, llegó a ser director, ¿no?, de la sociedad misionera, era presidente aquí del Bethany College. Hubo quienes estuvieron a favor, él, ¿verdad?, como parte de esa creación, de ese proyecto de la sociedad misionera para estos propósitos, una institución, una entidad que estaba usurpando el lugar de las iglesias locales y siendo sostenida con las colectas de las iglesias locales, entre otras cosas. Allí también
que se puede notar un poco la influencia sectaria, denominacional con este asunto, con esta entidad religiosa, ¿sí? Cuando vemos en el Nuevo Testamento, hermano Lorenzo, que fue la iglesia local o las iglesias locales las que cumplieron la misión de evangelizar y llevar las buenas noticias por el mundo. Nunca vemos una entidad centralizando dinero y tomando ella el lugar de las iglesias con ese poder económico para contratar predicadores y decir dónde iban a ir, etcétera, etcétera, y llevar el evangelio al mundo. Fueron las iglesias locales, eso lo vemos en Hechos, en la carta a los Corintios, Pablo habla de eso, en la carta a los Filipenses, etcétera. Entonces, el Bethany College, como bien dijo nuestro hermano Lorenzo, pues es una evidencia, aquí está, porque pues nos acusan, ¿no?, de que los conservadores o los anti-institucionales, los que nos oponemos al institucionalismo en los términos que ya acabamos de explicar, como que estamos inventando una cosa, como que eso no existe, ¿no?, que estamos mal representando, o no, ahí en Estados Unidos no hay nada de eso. Pero no, aquí estamos, hermanos, presentando esta evidencia. Además de eso, hermano Lorenzo, cabe mencionar que también hubo la controversia de la música instrumental. Háblanos un poco de lo que dijo McGarvey en 1850, años después de establecida la iglesia en Kenridge, Kentucky, que sabemos cantaban a capela allí donde predicaba Stone y William Rogers, pues eran miembros, eran ahí. Que bueno recordar que algunos creen que William Rogers estaba, no sé, en la Florida, ¿sí?, por allá por el sur, y Barton Stone estaba por aquí arriba en Washington, ¿no? Y que Tomás todavía no nacía. Y que Tomás Campbell no nacía, ni mucho menos Alejandro Campbell, ¿verdad? Pues es la parte de la distorsión que hay, ¿no?, de la tergiversación de esa historia. Pero háblanos un poco, hermano Lorenzo, de lo que dijo McGarvey en 1850 y tanto, como unos casi 49 años después del establecimiento de la iglesia de Kenridge, donde se llamaban cristianos, era una iglesia de Cristo y cantaban a capela. Bueno, efectivamente, como nuestro hermano acaba de explicar, poco a poco, ¿verdad? Los hermanos se fueron desviando con la sabiduría humana, ¿verdad? Y fue aquí, hermano Luis, en este lugar donde nacen los antis, ¿verdad? Donde nacen aquellos que se oponen precisamente a la sociedad misionera, y por otro lado están los progresistas, ¿verdad?, que estaban a favor de esto. Y es interesante que eso en 1840, pero por allá donde está en Kentucky, donde está Stone, para 10 años después, ¿verdad?, en 1950, pues empieza a introducirse la práctica del instrumento musical. Y como dices, McGarvey, cuando se dio cuenta, ¿verdad?, de que alrededor de unas 50 iglesias, siendo la primera de ellas en Midway, Kentucky, en introducir instrumentos musicales, posteriormente ya alrededor de 50 iglesias después de la muerte de Stone. Cabe señalar esto, ya Stone ya no estaba, ya no se encontraba. Stone nunca estuvo de acuerdo con el uso de instrumentos musicales, ni tampoco alabó a Dios con instrumentos musicales, pero cuando él muere, pues empiezan a desviar los hermanos, y McGarvey decía pues que él podía presumir, ¿verdad? Hubo un tiempo en que él podía presumir que ninguna iglesia en Kentucky utilizaba instrumentos musical alguno. Si no me equivoco, hermano Lorenzo, los datos que tenemos son como 10,000 iglesias en esa área. A capela y como 50. 50 ya introduciendo. Ya introducido, porque hubo una primera que fue en Kentucky, en Midway, Kentucky, fue la primera, ¿verdad?, que introdujo los ancianos ahí en ese lugar. Pues como los ancianos modernos, ¿verdad?, determinaron introducir esta práctica, y eso pues influenció otras iglesias, y poco a poco se ha ido esparciendo hasta que ahora encontramos aquí mismo en Ohio, en Kentucky, en Indiana, ¿verdad?, en estas partes de aquí, iglesias de Cristo, pero que usan instrumentos musicales, ¿no? Sí, ahí en Hillsboro tenemos un pequeño video que tal vez, bueno, creo yo vamos a subir. Quizá vamos a incluirlo en esta lista, donde vamos a mostrar iglesias de Cristo, Church of Christ, instrumentales, que usan instrumentos musicales, pero básicamente todo lo demás es lo mismo. Cena del Señor cada domingo, ancianos y diáconos, el evangelista, recogen colectas, la mismo, nada más, con la diferencia de que tienen música instrumental, y sin duda alguna habrá otras congregaciones un poco más liberales, ¿verdad? El punto es que
Esto es un testimonio de cómo lamentablemente la hermandad se fue desviando, y 100 años después, los hermanos ya en iglesias de Cristo en Estados Unidos y en Latinoamérica, pues no aprendieron de la historia, ¿verdad? No aprendieron la lección que pasó aquí en Virginia, no aprendieron la lección que pasó en Kentucky y se siguen desviando y ahora vemos una gran controversia, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos como en México, con los institutos bíblicos, la centralización, los orfanatos, La iglesia patrocinadora, el la evangelio social, la la música instrumental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Poco a poco se van desviando. No hay nada nuevo, hermano Lorenzo, como dice Nada. Eclesiastés. ¿Sí? El que no aprende de su historia, La repite, comete los errores de ella. lamentablemente. Exactamente. Entonces, como verán, hemos compartido con ustedes momentos emocionantes, gloriosos para el evangelio, pero lamentablemente también el factor humano, ¿verdad? Contribuyó para que pues la hermandad de estas épocas pues comenzaran a desviarse. Afortunadamente, hubo quienes se mantuvieron, a pesar de la presión, a pesar del rechazo, a pesar de esta desviación tan popular que se estaba viendo entre las iglesias, hubo quienes se mantuvieron, ¿verdad? Y las iglesias de Cristo, llamadas antis, ¿verdad? En ese tiempo, pues siguieron fieles por 100 años. O de los hermanos que ¿verdad? se oponen también. Que se oponen, ¿verdad? Los opositores a la sociedad misionera, 100 años estuvieron perseverando en la verdad. Y para 1950, otra vez, viene la desviación. Hermano Lorenzo, fíjate, bueno, tenemos aquí a este personaje, a este hermano llamado Alexander Campbell, con toda su erudición, conocimiento y estudio, mas sin embargo en un punto, en un momento de su vida, comienza a desviarse, llegando al punto del institucionalismo, entre otras cosas. Pero por otro lado, bueno, tenemos aquí al progresista, ¿verdad? Que va avanzando, como está sucediendo hoy en día, muchas iglesias de Cristo cada día avanzando, en vez de regresar al orden antiguo, a las sendas antiguas, como dice el profeta Jeremías, si no me equivoco, pues van avanzando, el liberalismo va avanzando. Sin embargo, Barton Stone no tenía la erudición, de hecho él reconoce la erudición de Alexander Campbell, era un hombre que podemos decir humilde, no estaba buscando debates porque él creía que participar de esos actos lo hacía ver él muy arrogante, muy superior. Él tenía un concepto más práctico, más sencillo en cuanto a lo que es servir a Cristo. Y por eso lo tenemos ahí llamándose solamente cristiano. Y es importante mencionar que Stone y Campbell hubo controversia, conflicto con respecto al nombre, porque Alexander Campbell postulaba que debían llamarse discípulos de Cristo o reformistas, reformadores. En cambio, Barton Stone decía no, solamente cristianos. Entonces, con eso, con esos hechos, estos personajes, este testimonio, estas evidencias, nos damos cuenta, hermano Lorenzo, lo que sucede hoy. Hay hermanos que van en pos del progresismo, el liberalismo, ya no quedándose en la autoridad bíblica, no respetando el mandamiento directo, la declaración directa, el ejemplo apostólico aprobado, los precedentes de los apóstoles como norma, la inferencia necesaria que nos lleva por las implicaciones divinas. Sí, pues no respetando la autoridad. De las escrituras. Exactamente. Y vemos ahí, pues Alexander en el progresismo y a Barton Stone manteniéndose, como decías tú, hasta su muerte, fiel a los principios que él ya había conocido del evangelio. Exactamente. Lamentablemente, hermanos, vemos que el producto de esta desviación, de este institucionalismo, pues llevó al nacimiento de la iglesia cristiana, de los discípulos de Cristo. Exacto. Y pues las iglesias de Cristo, ¿verdad? Exacto. Entonces se salieron estas tres ramas, ¿verdad? Quedaron estas tres ramas, estas tres divisiones, ¿verdad? De este momento tan amargo que de hecho muchos escritores de la época describen la controversia de los instrumentos musicales como una controversia muy amarga, ¿verdad? Entre la hermandad, y todavía hasta la fecha hemos participado en discusiones, en debates con instrumentales, con institucionalistas, con hermanos liberales, y efectivamente son controversias muy amargas, pero que lamentablemente exponen a muchos a extraviarse, ¿verdad? A perderse. Así que
les invitamos a aprender de esta historia. Qué ¿verdad? triste, ¿no, hermano Lorenzo? Perdón, que Alexander Campbell no se quedó en el postulado de su padre, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Entonces les invitamos a aprender, a sacar lecciones de esta historia que les hemos compartido primeramente allá en Kentucky, posteriormente aquí en Virginia, en West Virginia, en Bethany particularmente, a sacar lo bueno, ¿verdad? Cosas buenas que hubo aquí que podíamos extraer y también a tomar nota de las cosas negativas para no repetirlas o para si ya estamos involucrados en ellas, dejarlas cueste lo que cueste. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, pues agradecemos que nos hayan acompañado. Vamos a ver otro sitio más, ¿verdad? Con nuestro hermano Guillermo Álvarez. Muchas gracias por su atención. Adelante. Bueno, estimados hermanos y amigos, yo creo que este es el lugar más apropiado para despedir esta visita que hemos hecho aquí a Bethany. Como pueden ver, pues el búfalo es la mascota del equipo de fútbol de aquí del colegio Bethany. Y bueno, como ya hemos visto, pues el nombre del seminario, como le había puesto Alexander Campbell al seminario original, que después se convierte en Bethany College, fue Buffalo Seminary. Y también vimos que el arroyo que se encuentra aquí, que pasa por este pueblito, este poblado, también tiene el nombre de Búfalo. Así es que es el lugar más apropiado para despedirnos y esperamos que, bueno, hayan disfrutado con nosotros este recorrido. Hemos visto algunos lugares muy interesantes, muy importantes, aunque hay mucho más que pudiésemos cubrir, el tiempo nos falta. Pero bueno, quizás para otra ocasión vengamos con un poco más de tiempo y podamos también visitar otros lugares importantes en lo que es la vida y la obra de Alexander Campbell. Pero con esta vista aquí de este imponente animal que es el búfalo, pues bueno, nos despedimos y como siempre estaremos viendo en otra ocasión. Gracias a todos los que nos acompañaron por este video y nos estamos viendo para la próxima. Upon the banks of Jordan stood the great reformer John, and pointed to the Lamb of God, the long expected one. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus, the crucified one. Now I see the blood of the Lamb. He bade all those who did repent forthwith to be immersed, assuring them that God had sent the message he rehearsed. Now I see the blood of the Lamb. Now I see the blood of the Lamb. 'Tis the blood of Jesus.